Bueno, son las 6:20 de la tarde en el programa del día de hoy, hablando sin coba, como siempre. Tenemos que recordar los hechos de 1992, ese 4 de febrero que, sin duda alguna, independientemente de las posiciones políticas, ideológicas que cada quien pueda tener, aquel acontecimiento cambió la historia de nuestro país. ¿Cómo se reseña hoy en algunos medios de comunicación, ahora en internet, y cómo se reseñó en otros medios de comunicación, especialmente los periódicos para la fecha? Lo vamos a ver de inmediato. Fíjense ustedes que hoy Unión Radio, una emisora radial obviamente, privada, en su portal dice lo siguiente: Cabello, no es momento de rendirse, es momento de lucha. Allí la imagen del presidente de la Asamblea Nacional, además integrante del movimiento 4 de febrero del 92. Si avanzamos, podemos hacer uso también de Radio Nacional de Venezuela, que trae esta imagen, corresponde a los actos de esta mañana en el patio de la Academia del Ejército, el día de hoy, allí en Fuerte Tiuna, el presidente de la República, el alto mando militar, y la nota dice: Maduro llama a atesorar el 4 de febrero como un espíritu permanente de renovación moral. Fue parte del discurso del presidente Nicolás Maduro. Avanzamos y encontramos la Agencia Venezolana de Noticias, que trae lo siguiente: esta hermosa imagen de nuestros soldados, de nuestros integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí al centro puede verse el presidente Nicolás Maduro. La rebelión del 4 de febrero abrió las puertas a la refundación y reconstrucción de Venezuela. En el texto ustedes encontraron una serie de hechos que han venido marcando la historia de nuestro país desde hace 23 años. Pero recordemos también cómo se reseñaba en medios de comunicación impresos aquella insurrección militar del 92. El diario El Nacional, uno de los de mayor circulación en aquella fecha, decía lo siguiente: se rindió el jefe de los golpistas, y allí la imagen histórica del comandante Hugo Chávez. Ustedes ven algunos datos que es importante mostrar también, ¿no? Suspendidas las garantías inmediatamente por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Más abajo, Carlos Andrés Pérez se le fugó a los golpistas por estacionamiento de Miraflores, algunos hechos importantes. Más abajo, declaraciones de Eduardo Fernández. Recordarán algunos: el Tigre, COPEI condena el uso de la fuerza. Hubo incluso senadores en el Congreso que se atrevieron a pedir muerte para quienes se alzaron en armas ese 4 de febrero. Pena de muerte que nunca ha estado establecida en nuestro país. Vamos a avanzar y vamos a mostrar lo que decía el diario El Universal. Creo que lo podemos mostrar de inmediato. Ahí está, dice: alzamiento militar. Recordamos, 4 de febrero de 1992, algunas imágenes de aquellos acontecimientos, la imagen por supuesto del expresidente Carlos Andrés Pérez, y algunos datos. A las 3:15 de la mañana se anunció que el gobierno había controlado la situación. Bueno, vamos a finalizar nuestro recorrido por estos medios de comunicación. Decía el 2001, golpe militar intentó derrocar al gobierno. Carlos Andrés Pérez se dirigió al país en horas de la madrugada. Y más abajo, no hubo arreglo entre maestros, gobierno, y el país continúa sin clases. Esta era la Venezuela que vivíamos para el año 1992, y frente a lo cual insurgieron un grupo de militares y civiles también. Vamos con el diario El Mundo. Nos dice: por 5 horas Miraflores estuvo en manos de golpistas. En alerta al llegar de Suiza salvó al presidente. Un alerta al llegar de Suiza salvó al presidente. Bueno, varios datos nos hemos querido mostrar un poco para hacer memoria y recordar aquellos acontecimientos, y nuestro primer invitado del día de hoy nos va a dar un análisis mucho más amplio. Nos acompaña José Barrientos, es abogado, además locutor. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Gracias, muy amable. El señor Barrientos formó parte de aquel movimiento MBR 200, sí, primer movimiento organizado político de quienes se alzaron el 4 de febrero, así que conoce bastante de esto, ¿verdad?, de lo que sucedió. Indudablemente que para la historia venezolana este día representa el haber partido la historia en dos. Atrás quedó el pasado, hoy estamos viviendo el presente para tratar de dejarle una patria llena de futuro, porque Venezuela es rica. Tenemos que decirle la verdad a nuestro pueblo. Si algo nos enseñó nuestro comandante supremo y eterno, era decir la verdad. Cuando sucede aquel acontecimiento histórico, y tenemos que agradecerle también a esa muchachada de la oficialidad del 4 de febrero, incluyendo a los 5 comandantes y después la denominación que le dio la oligarquía venezolana, los comacates. Eran comandantes, capitanes, comandantes, mayores, capitanes y tenientes. Es la oficialidad de las diferentes promociones que las venía preparando nuestro comandante supremo para llegar a este documento histórico. ¿Qué hay en ese documento? Funda el MBR 200 y que luego ahora lo denominamos el Plan de la Patria. 2013
2013, 2019, 2007, 2013. Okay. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque justamente allí empezó a desencadenarse la transformación de la patria nueva que estamos construyendo. Pero no olvidemos que aquel por ahora, él asume la responsabilidad de este movimiento y va 2 años y 2 meses a la cárcel. Así es. En esa cárcel, el comandante se dio cuenta que era tal el deterioro de la sociedad venezolana que no había para pagar, cuando él llegó a la presidencia en el año 1999, los salarios de los empleados públicos. Muchas veces Entonces, lo recordaba el presidente Chávez. Señor José, yo voy a interrumpir por unos minutos la entrevista para nutrirla con un material bastante interesante. De hecho, el trabajo que vamos a presentar tiene declaraciones inéditas del comandante Hugo Chávez. Fue un material realizado por nuestra compañera Stephanie Carvajal. Es un material bastante interesante que de algún modo revela la personalidad de Hugo Chávez. Y yo antes de presentarlo quisiera preguntarle, esa personalidad de Hugo Chávez, del Hugo Chávez intelectual, del Hugo Chávez con esa capacidad de liderazgo, ¿qué tanto influyó en movimientos civiles de nuestro país que posteriormente se sumaron a su idea y a su liderazgo? Bueno, mira, cuando leemos el Plan de la Patria, es el reflejo de cambio y transformación que estaba reclamando nuestro país, porque en lo económico no podemos olvidar que aquí se llegó a comer agua de espagueti, aquí se llegó a comer perrarina, estábamos apegados a una política del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. No podemos olvidar que también, y lo digo con toda responsabilidad como empleado de PDVSA, de la nueva PDVSA, que el cerebro de PDVSA estaba en manos de Intesa y lo manejaba el imperio norteamericano. O sea que cuando Chávez da esa clarinada, le está diciendo a la sociedad venezolana que está compuesta de una serie de entes en el gobierno que son delincuentes y que siguen robando la patria y que han robado la patria durante muchos años. Ese pronunciamiento llevó a que Chávez creciera en la esencia del pueblo venezolano, ese árbol de las 3 raíces, robinsoniana, zamorana y bolivariana. Ok.